Ella dijo, estás siendo paranoico. Él solo es mi amigo de la infancia. Después de que vi su camisa en el coche de ella, le dije, la infancia se acaba. Y también esta relación. Él no estaba sonriendo cuando dejé las cosas de ella en su casa. El amor no muere en un único momento dramático. Muere lentamente. Muere en los momentos silenciosos de duda. En las conversaciones que no tienes, en las corazonadas que decides ignorar. Durante el último año, había estado ignorando activamente mis corazonadas. Mi novia, Sofía. Y yo habíamos construido una vida juntos durante 4 años. Vivíamos en una casa en la que había gastado los ahorros de toda mi vida. Teníamos un perro. Teníamos planes. Pero sobre todo ello se cernía, como una sombra persistente, Mateo. Mateo era su amigo de la infancia. Ese era el título oficial. El que se usaba para desestimar cualquier destello de preocupación que yo pudiera tener. Habían crecido en casas contiguas y su vínculo era, como ella siempre lo describía, como de familia. Pero no soy idiota. Sé cómo es la familia. La familia no implica llamadas telefónicas a altas horas de la noche que terminan en el segundo en que entro en la habitación. La familia no implica bromas internas de las que nunca me hacen partícipe. La familia no implica que ella salga corriendo a tener cenas de emergencia con él cada vez que él tenía un mal día. Dejando nuestros propios planes por los suelos. Intenté ser el novio genial y comprensivo. De verdad que lo intenté. Me decía a mí mismo que estaba siendo maduro, que confiaba en ella. Pero en el fondo, me sentía como un tercero en mi propia relación. Mateo era el Sol, y yo solo era un planeta atrapado en su órbita. Cada vez que intentaba sacar el tema. Para expresar cómo su cercanía me hacía sentir excluido, la conversación se cerraba de inmediato. Se me etiquetaba de inseguro, celoso o controlador. Siempre era mi problema, mi fallo. Nunca el comportamiento de ella. La lenta muerte de mi amor se aceleró hasta convertirse en una caída libre. El martes pasado. Tenía que hacer un recado y necesitaba coger una bolsa de la compra reutilizable del maletero de su coche. Al abrir la puerta del lado del pasajero para accionar la apertura del maletero. Mis ojos se posaron en una bola de tela arrugada en la alfombrilla. Era una camiseta de hombre, una de color gris desvaído con el logo de Caifanes. No era mi camisa. Supe. Con una certeza nauseabunda que se asentó como plomo en mi estómago, que era de Mateo. Lo había visto usarla una docena de veces. Me quedé allí de pie, durante lo que pareció una eternidad. Simplemente mirando esa camisa. Era algo tan pequeño, pero lo era todo. Era la prueba física de cada duda que había reprimido, de cada corazonada que había ignorado. Recogí la camisa. Se sentía pesada, como si estuviera empapada en traición. Volví a entrar en la casa, con el corazón latiendo a un ritmo lento y pesado de pavor. Ella estaba en el sofá. Mirando su teléfono, sonriendo a algo en la pantalla. Sostuve la camisa en alto. Sofía, dije, con una voz sorprendentemente firme. ¿Puedes explicar esto? Levantó la vista de su teléfono y su sonrisa se desvaneció. Un destello de pánico animal puro brilló en sus ojos antes de que pudiera enmascararlo. Debió de dejársela cuando lo llevé en coche la semana pasada. No es para tanto. Estás siendo paranoico. Él solo es mi amigo de la infancia. Y eso fue todo. La mentira fue tan vaga, tan irrespetuosa. Ni siquiera intentó hacerla creíble. Esperaba que yo simplemente la aceptara, que absorbiera el insulto y volviera a ser el novio tranquilo y confiado. La presa de la negación dentro de mí finalmente se rompió. El dolor del último año, los miles de pequeños cortes de falta de respeto, irrumpieron de golpe. Pero debajo del dolor, algo más se estaba formando, un núcleo de resolución fría y dura. Estaba harto. Estaba harto de ser el tonto. La miré, a la mirada desafiante y retadora de su rostro. La vino como la mujer que amaba. Me di la vuelta y me alejé, dejándola allí de pie, en un silencio atónito, sosteniendo la camisa de su amigo en sus manos. No tenía ni idea de que acababa de entregarme la última prueba que necesitaba, no para demostrarme su culpabilidad a mí mismo, eso ya lo sabía.
sino para justificar la guerra que estaba a punto de desatar. Primera actualización. Las 24 horas después de nuestra conversación final fueron un torbellino de acción enfocada y calculada. Sofía, tras su conmoción inicial, intentó dar marcha atrás. Envió una ráfaga de mensajes de texto, diciéndome que estaba reaccionando de forma exagerada, que podíamos hablarlo. Intentó llamar. Mi primera prioridad era asegurar mi hogar. La casa era mía. La había comprado, amueblado y pagado cada factura desde el primer día. Ella era una residente, no la propietaria. Pasé esa primera noche en el sofá, no porque me hubieran echado de mi propia habitación, sino porque no podía soportar la idea de dormir en una cama que se sentía contaminada por su engaño. A la mañana siguiente, esperé a que se fuera a trabajar. En el momento en que su coche salió de la entrada, mi plan se puso en marcha. Ya había llamado a un cerrajero y a una empresa de mudanzas que ofrecía servicios de emergencia en el mismo día. Estaban esperando justo al final de la calle. El cerrajero fue el primero. En menos de una hora, todas las cerraduras de la casa estaban cambiadas. Las llaves que Sofía tenía en su llavero ahora eran inútiles. Luego vinieron los de la mudanza. Envolviendo sus muebles en plástico y empaquetando su vida en docenas de cajas de cartón marrones. Mientras trabajaban, yo hice mi propio embalaje. Cogí la camiseta gris, la camisa de Mateo. Era sorprendente cuánto espacio se había abierto, qué ligero se sentía el aire. Los de la mudanza cargaron la última caja en su camión. Les pagué, añadiendo una generosa propina. Luego les di la dirección de entrega. No era un guardamuebles. No era la casa de sus padres. Era la dirección de Mateo. De esos con conserje en el vestíbulo y una piscina en la azotea. A Mateo, su amigo de la infancia, le iba bien. Observé cómo los de la mudanza empezaban a descargar las cajas en la acera. Frente a la entrada principal. Era una montaña de posesiones, un testimonio de la vida que Sofía había construido conmigo. Mientras colocaban el último mueble, su sillón favorito. El propio Mateo salió del edificio. Iba vestido con ropa de gimnasio, con una sonrisa de suficiencia y confianza en su rostro. Vio la pila de cosas y su sonrisa vaciló, reemplazada por la confusión. Luego me vio a mí, de pie junto a mi coche. Se acercó, su expresión se tornó hostil. ¿Qué demonios es esto, Marcos?, exigió. No le respondí de inmediato. Me acerqué a la pila de cajas. Cogí la pequeña que yo mismo había empaquetado y volví hacia él. Se la tendí. Creo que esto es tuyo, dije. Miró la caja, confundido. La abrió. Sus ojos se abrieron como platos al ver su propia camiseta gris desvaída dentro. Miró de la camisa a mí, y en ese instante, lo entendió todo. La suficiencia se había ido. La confianza se desvaneció. Todo lo que quedaba era la mirada de pánico de un hombre al que acababan de entregarle las consecuencias completas, caóticas y muy públicas de sus acciones. Sofía se muda contigo, dije. Con voz calmada y uniforme. Sois tan cercanos. Supuse que este era el siguiente paso lógico. Ahora es tu responsabilidad. Los de la mudanza terminaron su trabajo. Se despidieron de mí con un gesto y se marcharon. Volví a mi coche. Mientras me alejaba del bordillo, vi a Mateo de pie allí, rodeado por una montaña de cajas. Con el rostro como una máscara de puro y absoluto horror. Ya no estaba sonriendo. Segunda actualización. Las consecuencias de lo que ahora llamo la entrega fueron rápidas y gloriosas. Conduje a casa. Bloqueé los números de Sofía y Mateo, y me acomodé para ver el espectáculo. No tuve que esperar mucho. Sofía debió de llegar a casa del trabajo sobre las 5:30 de la tarde. Mi nueva cámara de seguridad, que había instalado esa mañana, capturó su llegada. Grabó cómo se acercaba a la puerta principal. Intentaba usar su llave y la frustración confusa en su rostro cuando no funcionó. Grabó sus golpes en la puerta, sus llamadas yendo directamente a mi teléfono ahora bloqueado y su pánico creciente. Lo primero que supe del verdadero drama fue por su madre. Me llamó sobre las 7 de la tarde, con la voz como un chillido frenético. Marcos, ¿qué está pasando?
Sofía está histérica. No puede entrar en casa. Hola, Carolina, dije con calma. Ha habido un cambio en la situación de vivienda de Sofía. Ya no vive aquí. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde están todas sus cosas? Exigió. Hice que las entregaran, dije, a un lugar donde pensé que estaría más cómoda, con su amigo de la infancia, Mateo. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Enviaste sus cosas al apartamento de Mateo, susurró, mientras el horror se apoderaba de ella. Así es, confirmé. Son muy cercanos. Parecía lo correcto. Ahora es su problema. Colgué antes de que pudiera responder. La historia que reconstruí más tarde a partir de amigos en común fue incluso mejor de lo que podría haber esperado. Al parecer. Después de que Sofía no pudiera localizarme, llamó a Mateo en un pánico. Mateo, que todavía estaba lidiando con una montaña de las posesiones de ella en la acera frente a su lujoso edificio de apartamentos, fue poco comprensivo. Según los informes, su llamada telefónica fue una pelea a gritos de proporciones épicas. Él estaba furioso porque yo lo había arrastrado al medio de nuestra ruptura de forma tan pública. El conserje de su edificio ya le había dicho que tenía una hora para despejar el riesgo de incendio de la vía pública o harían que se lo llevaran todo por cuenta de él. La estaba culpando a ella por ser descuidada, por dejarse atrapar. Ella, a su vez, lo culpaba a él de todo. Se estaban gritando por teléfono mientras ella estaba varada fuera de mi casa y él intentaba averiguar cómo meter los muebles y cajas de una vida de 4 años en su apartamento de soltero minimalista. El romántico romance secreto se había estrellado de frente contra la fea realidad logística de una ruptura. La mejor parte fue el revuelo en las redes sociales. Sofía, en un intento desesperado por controlar la narrativa, publicó una historia vaga y lacrimógena sobre haber sido traicionada y echada por un ex paranoico y controlador. Pero era demasiado tarde. La historia de la entrega ya se estaba difundiendo. Alguien en el edificio de Mateo había tomado una foto de él intentando meter frenéticamente un sillón rosa en el ascensor y la había publicado en línea. La historia era demasiado específica. Demasiado increíble para ser falsa. Su narrativa de víctima nació muerta. La gente sabía que algo más había pasado, y sus vagas acusaciones solo la hicieron parecer tonta. Actualización final. Han pasado 6 meses. El silencio en mi casa es el sonido más hermoso que he oído jamás. Soy libre. Las amenazas legales que había anticipado nunca se materializaron. Mi abogado me había confirmado que, si bien mis acciones fueron agresivas, eran legalmente defendibles. Yo era el dueño de la casa, ella no era una inquilina en el sentido tradicional. Y le había devuelto todas sus propiedades, o al menos a su representante designado. No tenía motivos para demandar, y lo sabía. La historia de Sofía y Mateo tuvo un final caótico y predecible. Su romance, que había prosperado en las sombras, no pudo sobrevivir a la dura luz de la realidad. Mateo, resultó que no estaba interesado en ser una pareja a tiempo completo. Estaba interesado en la emoción de lo prohibido. Una vez que el romance fue expuesto, y se vio cargado con la persona real y todo su bagaje, su interés se evaporó. Según un amigo que todavía tiene algo de contacto con su círculo, la dejó quedarse unas 2 semanas, un periodo descrito como una pesadilla viviente, de peleas constantes. Luego la echó sin ceremonias, diciéndole que no podía soportar su drama. Sofía se quedó sin nada. Había perdido su relación estable y a largo plazo. Había perdido su hogar. Y ahora había perdido su vía de escape romántica. Tuvo que volver a casa de sus padres, una mujer de 30 años obligada a mudarse de nuevo a su habitación de la infancia. Un final apropiado para alguien que no podía dejar ir a su amigo de la infancia. La vi una vez, hace aproximadamente un mes. Estaba en una cafetería y ella entró. Se veía diferente. El aura de confianza y arrogancia había desaparecido. Simplemente parecía cansada y triste. Me vio y, por un momento, sus ojos brillaron con la vieja ira. Pero luego simplemente se desvaneció. Reemplazada por una mirada de resignación cansada. Se dio la vuelta y se fue sin pedir nada. Mi venganza no fue ruidosa ni violenta, fue silenciosa y logística.
No destruí sus cosas. Simplemente las mudé. Tomé la relación secreta y tóxica que ella estaba alimentando en las sombras y la saqué a la luz. Tomé el problema que estaba destruyendo mi vida. Lo envolví para regalo y se lo entregué a la persona que ayudó a crearlo. Los obligué a vivir con la realidad de sus elecciones, no solo con la fantasía. Ella me llamó paranoico. Pero la paranoia es un miedo irracional. Mi miedo era racional. Era real y estaba justificado. Ella pensó que mis sentimientos eran una señal de debilidad. Aprendió que eran el precursor de la acción. La casa es mía ahora, en todos los sentidos de la palabra. Ya no es el escenario de la vida de otra persona. Es mi santuario. Y el peso emocional de su falta de respeto ha sido levantado. No solo recuperé mi casa, recuperé el respeto por mí mismo. Y no hay victoria más dulce que esa.